ti, Señor. Te damos honra y gloria en esta noche. Aleluya, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Llénanos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Hijo mío, sé muy bien lo que te está pasando, porque yo también sufrí. Aleluya, Señor. Y yo te entiendo. Yo también fui Aleluya. perseguido y maltratado por amarte a ti. Nadie te entiende como él. Aleluya. Aleluya. Tienes la promesa de que yo jamás te dejaré. Aleluya, Señor. Y aunque veas Aleluya. que te encuentres en el valle de la muerte, recuerda que yo soy aquel que en medio de la prueba, cuando todo se aleja, Aleluya, yo Señor. soy quien te levanto. Cuando hoy tú has caído, soy aquel que nunca perdió. Los vientos me obedecen. Aleluya, Señor Jesús. Yo siento una guerra aquí en los aires fuertes. Aquí hay gente que viene contando grandes del enemigo. Pero hoy todo espíritu antagónico tiene que Te salir. alabamos, Señor, en esta Tiene que noche. soltar la mente. Tiene que soltar los cuerpos ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Yo soy aquel que en medio de la prueba siempre. Aleluya, Señor. Cuando se aleja, yo sigo conmigo. Yo soy quien te Sí, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Santa es tu bendita presencia, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Señor. Hay alguien que le tiene ganas al diablo. No parece. No parece. Pero yo le tengo un ojo y una Gloria a ti, corazón de Señor. que Cristo venga para que lo termine de destruir. Te alabamos en esta noche. Se metió con mi Dios los hijo. bendiga, amigos y hermanos que nos acompañan Quiso matar a mi en hijo. una cita con Dios en esta tarde y anoche. Estamos agradecidos con nuestro Señor Jesús por otro día más de vida, otro día más de victoria en el nombre de nuestro Señor. Esperamos que este día haya sido de grande bendición para usted, para su familia, para sus hijos, para todos sus seres queridos, sus amigos. Que este día haya sido fructífero, lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Y declaramos que el día de mañana va a ser aún mejor todavía, Amén. en el nombre del Señor. Y hermanos, tenemos un tema muy bonito, un tema que nos concierne a todos, porque yo creo que todos los que hemos decidido seguir al Señor somos guerreros, porque si el mismo Señor Jesús en la palabra es llamado como un varón de guerra, el varón guerrero, entonces nosotros somos guerreros junto con Él. Y
un guerrero de Dios tiene bastantes características, bastantes cosas que tenemos que aprender de un guerrero para poder ser un guerrero efectivo, un guerrero sin miedo, sin temor. La Biblia la tenemos llena de personas que el Señor usó. Cuando se levantaba una guerra, también levantaba un líder, un guerrero. Amén. Y ese guerrero levantaba un ejército. Amén. Entonces, hermanos, la vida espiritual en sí es una guerra espiritual. Si el Señor Jesús nos diera la oportunidad yo creo, a todo el mundo, de poder ver el mundo espiritual tal como es. En este momento que usted está viendo este programa y nosotros estamos aquí del otro lado, hay una guerra espiritual en los aires. El mundo de las tinieblas no quiere que se predique la palabra, no quiere que se enseñe la palabra, pero hay ángeles alrededor suyo y mío, cuidando de su hogar, de su familia, de sus hijos, de su esposo, de su vida en general, para que usted siga caminando. Y gracias a esa libertad que tenemos de hacerlo, es por eso que hacemos este tipo de programas. Así que vamos a comenzar, pero le voy a pedir a mi esposa que nos lleve en oración para poner este programa en las manos del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, amigos que nos acompañen esta tarde, los que nos van a acompañar más tarde, sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Y le vamos a dar gracias al Señor por esta noche. Gracias te damos, Señor amado, por esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre Santo, una vez más, Señor, de estar aquí, Señor Jesús, con nuestros hermanos y amigos, Señor, hablando de tu palabra, Señor. Esa palabra preciosa, Señor, que cambia, que restaura, Señor, que nos abre nuestros ojos, Señor, y nos hace ver, Señor Jesús, dónde estamos parados, Señor. Lo que necesitamos para seguir adelante, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde nos ayudes a entender, Señor, lo que necesitamos para poder equiparnos, Señor, como guerreros, Señor Jesús, como estas personas que tú estás buscando, Señor Jesús, para enfrentar cualquier ataque del enemigo, Señor Jesús. Oh Padre Santo, enséñanos, Señor Jesús, a utilizar correctamente tus armas, Padre, darnos discernimiento y entendimiento, Señor, de tu palabra, Padre, para poderla, Señor Jesús, ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que uses estos vasos, Señor Jesús, y que trates primeramente con nosotros, Padre, y que nos enseñes juntamente, Señor, con nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos infinitamente gracias. Amén. Amén. Vamos a comenzar con el estudio de un guerrero de Dios. Pero quisiera primero comenzar, si tiene por ahí su Biblia, vamos a leer el libro primero de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 51. Yo creo que todos, hermanos, nos identificamos de alguna manera, y cuando nos hablan de un guerrero en la Biblia, el primero que se nos viene a la mente es el rey David. Muchos conocemos la historia del rey David. Muchos se identifican con el rey David por el tipo de ministerio, por el carácter de David, por la forma de liderazgo de David. En sí, él era un guerrero nato y él tenía ciertas cualidades, características que lo llevaron a ser quien es hoy, hasta el día de hoy, donde se supone, le puedo decir porque yo he estado ahí, donde se supone que el cuerpo del rey David está sepultado. Es un lugar, hermano, de mucho respeto, de mucha honra. Está en Jerusalén y simplemente al entrar hay un silencio total en reverencia, en respeto. Las personas que no somos judías tuvimos que entrar con un kipad para ponerlo en nuestra cabeza y solamente a ver el ataúd donde se cree, conforme a la historia, que en ese lugar está enterrado el cuerpo del rey David.
pero hasta el día de hoy lo veneran, lo honran. Muchos lo adoran, que eso ya es otro tema, eso ya es fuera. El único que no necesita, merece la adoración, es el Señor Jesucristo. Pero el rey David hasta ahorita lo siguen honrando y respetando por todo lo que fue para el pueblo de Israel. Entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, y dice la palabra del Señor: Entonces dijo David al filisteo, refiriéndose al gigante, dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Yo creo que todos paz de Cristo, hermano Freud, Dios te bendiga. Yo creo que todos hemos escuchado esta historia, pero David tenía ciertas características que lo llevaban a hacer este tipo de situaciones. Y algo que me llama mucho la atención, y es una característica y que no todos tenemos, que David tenía el corazón de guerrero, pero también tenía el corazón conforme al del Señor. David, una vez después de haber peleado y matado a Goliat, David se regresó a seguir pastoreando ovejas. Eso me habla de mucha humildad. Él hacía lo que el Señor le decía, pero en su corazón él tenía la plena certeza, la seguridad de lo que iba a suceder, Dios lo iba a cumplir. Y muchos podrán decir cuando la historia de David, que cometió muchos asesinatos y que pecó en la carne, en el cuerpo, pero no en su corazón. Por eso es que el Señor lo llama que David tenía el corazón conforme al del Señor. Pero es una historia hermosa y hay mucho de qué hablar sobre David. Pero primero vamos a comenzar diciendo, ¿qué es un guerrero de Dios? ¿Qué es un guerrero de Dios según la Biblia? Se refiere a un creyente que es elegido por el Señor para pelear la buena batalla contra principados y potestades espirituales que quieren perturbar la obra de nuestro Padre aquí en la tierra, pero a pesar de que todos ejercemos un papel importante como un ejército del Señor. ¿Qué dice 2 Corintios 10:4? 2 Corintios 10:4 dice, yo lo tenía según apartado de aquí, ok. 2 Corintios 10:4, vamos a leer desde el 3. Dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, un guerrero en lo natural está capacitado y tiene habilidades para poder usar armas muy letales, muy fuertes, pero hablando físicamente. Un soldado que es del Army, Marines, Navy, están entrenados para poder hacer daño con sus propias manos, con un arma de fuego, con un cuchillo. De alguna forma, ellos están capacitados para poder salir adelante en lo que a lo que les manden. En lo espiritual tenemos que ser igual, nada más que en lo espiritual nuestras armas no son carnales. Nuestras armas son espirituales, porque todo lo espiritual se tiene que discernir o entender o hacer o trabajar espiritualmente, no carnalmente. Por eso dice la palabra que nuestras armas de milicia no son carnales, no son carnales. Yo no puedo pelear la guerra espiritual, la lucha espiritual que enfrentamos tú y yo con armas terrenales. No puedo. Necesito las armas espirituales. Y no nada más las armas espirituales. Necesito la cobertura, el equipo que Dios nos ha dado. Que vamos a hablar sobre la armadura de Dios también si nos alcanza el tiempo. Dice, en el Antiguo Testamento podemos encontrar al Señor como un Dios de milicia, por lo cual los hijos son guerreros de Dios. Uno de los nombres que le atribuimos a Dios conforme a su palabra es varón de guerra. Entonces, si tú y yo, hermano, hemos entregado nuestra vida al Señor y seguimos al Señor, que es el varón de guerra, tú eres un guerrero de Dios. Simplemente que tenemos que entender y tenemos que capacitarnos y explorarnos para poder identificar nuestras habilidades para poder ser efectivos en la guerra espiritual. Dice, así que podemos observar y comprender cómo Jehová interviene para poder liberar a su pueblo muchas veces en las batallas. Cuando Dios ordenaba una guerra, siempre tenía un escogido. Dese cuenta que en la palabra del Señor, lo que ustedes han leído, cada vez que había una guerra o el Señor le mandaba una guerra, ya tenía un líder, un guerrero, y ya había una army, había un ejército listo para pelear, para luchar. No sé si muchos de ustedes o algunos de ustedes han visto esta película de los 300, los 300. Estos soldados romanos, verla, se la recomiendo. Es fuerte, pero es una historia de cómo los soldados romanos eran entrenados desde los 7 años. Eran capacitados y entrenados, y el capitán miraba las cualidades de esos niños y él podía ver en ellos si eran aptos para poderlos entrenar, para desarrollar sus capacidades para que fueran un soldado del Imperio Romano. Ese tipo de soldados daban la vida por su rey. Ese tipo de soldados sabían pelear, eran sanguinarios, eran valientes, no tenían miedo, pero son características que desde pequeños las portaban y se desarrollaron para cuando llegaron a una edad adulta. Entonces dice, este personaje bíblico desde muy pequeño tuvo una revelación de parte de Dios, quien le otorgó una unción poderosa, refiriéndose a David. David era muy pequeño de estatura, por eso no lo tomaban mucho en cuenta, pero la diferencia de David, que David estaba ungido por Dios. Y lo que un guerrero de Dios necesita tener es la unción de parte de Dios. Amén. Porque no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. El Espíritu te va a ungir para darte lo que tú necesitas. Claro,
En esos tiempos la guerra era física. Se cortaban las cabezas. Eran unas guerras, hermano, sanguinarias, que en estos tiempos, a veces, si todavía vemos películas de ese tipo, eran muy sanguinarios, no tenían corazón, se puede decir, no tenían sentimientos. Pero las características de ellos era cuidar a todo lugar. Fuera tuvieran que poner su vida para defender a su rey. Y es el ejército que David pudo encontrar y formar. Dice Dios que le otorgó una unción poderosa para vencer frente a su adversario. Hay que resaltar que no todos gozaban de esta unción particular. De esta manera, cuando David se enfrentó a Goliat, todo el remanente del ejército de Israel estaba casi derrotado y sublevado a lo que el gigante y los filisteos deseaban en ese momento. Esto lo podemos apreciar en la palabra, en la historia que acabo de leer. Pero dése cuenta que era un ejército que un solo hombre tenía asustado, tenía con temor a todo un ejército. Y no hacía nada, simplemente les hablaba a Goliat. Los intimidaba simplemente al hablarles. Pero llega este jovencito ungido de parte de Dios, obedeciendo, creyendo que Dios lo que había capacitado y lo que Dios había hablado se iba a cumplir, y se cumplió. Ahora, hay cualidades y hay unos, ¿cómo le puedo decir? Unos fundamentos que un guerrero de Dios necesita tener en su vida espiritual y en su vida natural también. Pero hablando espiritualmente, mi esposa les va a compartir unos fundamentos que todo hijo de Dios tenemos que practicar, tenemos que hacer para empezar a formar un carácter de guerrero, para empezar a guerrear como tenemos que hacerlo. Amén. Como decía mi esposo, sí es muy necesario conocer, ¿verdad?, los fundamentos o bases o cómo podemos empezar, porque algunos de nosotros no sabemos, ¿verdad?, qué hacer o que si hay que seguir pasos o cómo podemos formarnos. Pero si seguimos cuantos consejos, vamos a poderlo en el nombre del Señor, porque el Señor es el que da la capacidad y la autoridad para hacer las cosas. Entonces, primeramente, y creo yo que por eso está en el número 1, que es someterse a Dios. Es solamente cuando nos rendimos a Dios y nos sometemos en su totalidad, todo nuestro ser, y nos consagramos a Él, entonces así solamente Él nos va a apoyar y nos va a respaldar en cualquier cosa que hagamos en contra del enemigo. Porque es muy importante, el apóstol Santiago nos hablaba en Santiago 4:7 acerca de eso, que dice la palabra de Dios: resistan al diablo y él huirá de vosotros, de ustedes. Santiago 4:7. Ahí el Señor nos explica por medio del apóstol Santiago de que es muy importante resistir al diablo y someternos a Dios primeramente, y así una vez sometidos el diablo va a huir. Ni siquiera vamos a tener lo que pelear cuando estemos sometidos a Dios. Número 2, necesitamos resistir al diablo sin temor. ¿Y qué es resistir? Resistir es oponerse a las maquinaciones de Satanás, es rechazar las obras del enemigo. A Satanás hay que resistirlo, como les mencionaba en la primera característica, que es resistirlo y para que él huya de nosotros, echarlo fuera sin temor alguno, que nosotros no necesitamos que temerle, porque cuando estamos autorizados por Dios, el temor no tiene que existir en nosotros. Yo creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo resistir. Sí. Porque dice la palabra resistir y él huirá de vosotros. Cuando logramos crear ese tipo de carácter y poder resistir, va a llegar el momento que Satanás se va a cansar y se va a ir. Porque ya vio que no, con nada lo hace cambiar.
con nada lo hace fallecer, con nada lo hace caer. Entonces va a huir, por eso dice la palabra, y va a huir de vosotros. Amén. Entonces necesitamos aprender a resistir. Muchas veces no tenemos que pelear, simplemente es resistencia la que necesitamos. Y la número 3 es Ya. una... Sí. Sí. Solamente. Es que es cierto, sorry, Sí. pero acabas de decir una gran verdad. Muchas veces, hermano, no tenemos que pelear. No. Solamente aguantar, resistir. Ya queremos andar peleando. A veces que no hay necesidad de pelear. Solamente hay que resistir. Y es todo. Sí va a haber tiempo de pelea, pero también va a haber tiempo de resistencia y hay que saber discernir cuándo peleamos, Exacto. cuándo vamos a resistir nada más. Y el diablo solitito se va a ir sin necesidad de que usted le diga nada. Entonces, el número 3 es una consagración total a la obra también de Dios. Porque a muchos yo creo que nos ha pasado, y esto yo lo estoy viviendo, lo estamos viviendo, que al iniciar con un ministerio de guerra, al principio todos queremos, nos entusiasmamos y todo porque empezamos con unas oraciones y hay mucha bendición en ellas, ¿verdad? Pero entramos a un mundo sobrenatural completamente para muchos desconocido. Entonces empieza a haber cosas, visiones, manifestaciones, todo de lo sobrenatural. Entonces, al principio es muy interesante y todo el mundo quiere estar ahí, pero una vez que estamos adentro y empiezan las luchas, las batallas, las guerras, entonces mucha gente se desanima y ya no quiere seguir adelante. Entonces, dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios y simplemente no tenemos, como decíamos anteriormente, esa resistencia para poder pasar esa etapa, porque son etapas que como cristianos necesitamos pasar. Entonces, una vez pasando eso, yo sé que el Señor sigue capacitándonos para que cada vez sea mayor el desempeño en su obra. Lo que estemos haciendo, cada vez Él nos va a capacitar a mayor grado. Entonces, no hay que dejar de pensar que no es importante, al contrario, es sumamente importante que nos enfoquemos y no permitamos que ninguna lucha, ningún problema, ningún ataque nos desenfoque, porque ese es el principal objetivo del enemigo, desenfocarnos de lo que estamos haciendo. También el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo le dijo en 2 de Timoteo 2, del 3 al 5, le dijo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también la lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, un verdadero guerrero espiritual tiene un compromiso con Dios. Y solamente en la presencia de Dios es donde vamos a conseguir las victorias. Por eso es que no debemos de desenfocarnos. Cuando estamos en el Señor, no permitamos que ninguna cosa que sea humana, que sea carnal, nos desenfoque. Porque entonces estaremos a punto de retroceder y de perder el terreno que ya habíamos ganado. Amén. Entonces, nos pasamos a la número 4 es una vida de oración. Un guerrero espiritual que no ore, simplemente ¿qué llegamos a hacer cuando no oramos? Un donadie en la guerra espiritual. Alguien sin identidad, alguien que no tiene autoridad, que no tiene poder, que no le afecta para nada al enemigo. Cuando usted no ora, puede estar tranquilo porque el enemigo no le va a atacar, porque el enemigo no lo va a buscar, porque usted no es No le estás causando problemas. Exacto, no es una amenaza para el enemigo. Pero cuando usted se mete a orar, usted va a ser un blanco para el enemigo y lo va a buscar de todas maneras, lo va a tratar de atacar de todas maneras, lo va a tratar de detener de todas maneras. Entonces, la única manera es seguir con la oración, no desmayar, seguir adelante, no importa que el Señor nunca le va a dejar solo, siempre va a estar ahí para todo. Y sabemos que en este tiempo necesitamos hombres y mujeres de oración, de Dios, sí, porque los tiempos son difíciles y nada va a estar más fácil de aquí en adelante.
todo va a estar más duro, más difícil, vienen tiempos difíciles, el enemigo se está preparando, el anticristo para venir, pero también el Señor se está preparando para venir a recoger a su iglesia. Entonces, Amén. las luchas van a ser mucho más fuertes. Por eso es que el Señor ahorita está recolectando, está juntando guerreros, remanentes que se unan en espíritu, en verdad, en oración, para luchar contra todas estas obras de Satanás, porque quiere detenernos. Entonces, es importante que nos levantemos. Si en cada hogar uno solito se levantara, créanme que veremos la mano de Dios poderosamente. Salud. Oh, perdón. No, porque voy a brincar. Iba a saludar a los hermanos, hermano Ángel Rivera, las hermanas Silvia Bonilla, Dios la bendiga, hermanos, Ramona, mi cuñada viéndonos desde México, Dios te bendiga, bendiciones, hermana Noemí, gracias por conectarse, Dios la bendiga. Continúame. Amén. Número 5 que tengo aquí es conocer al enemigo. Es muy importante que sepamos contra quién vamos a enfrentarnos. No podemos ir a ciegas, no podemos ir sin estar preparados tampoco. Entonces necesitamos realmente, primeramente, conocer contra quién nos vamos a enfrentar y cómo es que vamos a llegar contra ese individuo preparados. Sabemos que las armas del enemigo son sutiles, pero son muy certeras las armas que él utiliza, Satanás y sus huestes. Entonces a veces se va metiendo poco a poquito, sin que uno se dé mucho cuenta, pero una vez que entró, para que lo saquen va a estar bien difícil. Entonces necesitamos tener mucho cuidado, acechar por todos lados, estar pendientes de todo y estar orando sin cesar por si hay algo. El Señor, créame que se lo va a revelar. Amén. En 2 de Corintios 2:11 nos decía el apóstol Pablo que debemos tener una vida consagrada a Dios, y esto debe ir de la mano con un estar alerta para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es otra traducción. Léemela aquí, por favor, 2:11. 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Entonces, si nos descuidamos, él va a agarrar mucho terreno y nos va a despedazar. Créame que ese no anda jugando. Él espera un descuido, él espera una puertita, una ventanita abierta para meterse. Y no solamente, como dice su palabra, no solamente matar, pero es robar, matar y destruir. Ese hace el trabajo completo. Amén. Entonces hay que estar listos y velar. El número 6, ejercitando autoridad en fe. El Señor Jesucristo delegó en nosotros la gran comisión, y para ejercerla nos dio autoridad. Él habló con sus discípulos y los dejó con una enseñanza, y a nosotros también. En Marcos 16:15-18 nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como vemos aquí, el Señor no está hablando ni de profetas, ni de pastores, ni de apóstoles, está hablando todo aquel que cree. Si usted cree y yo creo, el Señor nos da esa autoridad para que podamos enfrentar al enemigo, siempre y cuando nos sometamos a Él y sepamos cómo utilizar las armas que Él nos dejó. Entonces, lo podemos hacer, no necesitamos que llamar al pastor. Usted misma puede orar, puede tomar la autoridad del enemigo y sacarlo de donde le esté molestando. Y creo que otra arma muy importante, o base, o como usted le quiera llamar, es leer la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no vamos a ningún lado. Acuérdense que el mismo Señor, para vencer a Satanás, ¿qué hizo? Solamente usó la palabra. Y eso es lo más importante, lo que nos da la autoridad, el poder, el conocimiento para poder enfrentar al Conocimiento a la enemigo. palabra. Ajá, y eso, todo eso es muy importante, que tengamos estos puntos, estas bases, para saber, ¿verdad?, cómo luchar contra el enemigo, cómo resistirle. Por eso dice la palabra que
el pueblo está padeciendo por falta de conocimiento. Amén. La ignorancia nos limita, es un arma en contra de nosotros, letal, y es importante, lo que, como decía mi esposa, leer la palabra, conocer la palabra, porque esa es nuestra espada. La palabra del Señor la declara como que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Amén. Cuando Satanás fue a tentar al Señor Jesús, le declaró solamente la palabra. Y cuando eso lo derrotó, lo humilló. Y Satanás es un diablo derrotado, acabado completamente, que estamos haciéndole lucha o nos hace guerra, pero él ya está derrotado. Muchas veces le damos mucha importancia a lo que hace Satanás o lo que nos pueda decir o los ataques, pero ella es un diablo derrotado en el nombre del Señor Jesús. Ahora le voy a leer unas características y cualidades que un guerrero de Dios necesita tener. Número 1, conocer sus capacidades. Hermano, tenemos que conocer cuáles nuestras capacidades y cuáles son nuestras limitaciones. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos mejor que cualquier otra persona. Claro, el Señor Jesús nos conoce, pero usted se conoce a sí mismo. Usted sabe qué es capaz, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Y muchas veces queremos hacer algo que no estamos capacitados y por lógica no nos va a salir y nos frustramos y nos cansamos y nos desanimamos porque las cosas no salieron como uno lo planeaba. Y le echamos la culpa al enemigo. Y muchas veces el enemigo no tiene nada que ver. Simplemente estamos haciendo el trabajo incorrecto. Porque las capacidades que yo pueda tener espiritualmente hablando o físicamente hablando, tal vez no son las tuyas. Y las tuyas no son las mías. Yo siempre lo he dicho, si yo me pongo a querer cantar, hermano, pues voy a fracasar. Pero Dios me ha dado otro tipo de capacidad. Y si yo reconozco en dónde soy efectivo, en dónde soy bueno, ahí me voy a mover, como dicen vulgarmente, como pez en el agua. Pero tenemos que conocer nosotros mismos. Y el trabajo de un líder, de un verdadero líder, en este caso podría ser un pastor. El pastor tiene que conocer a sus ovejas. El pastor tiene que identificar dónde la persona es efectiva y dónde no, para ponerlo a trabajar donde es efectivo, para que esa persona, ese hermano, no se frustre, sea productivo y su ministerio crezca. Hay personas que el Señor ya les dio por naturaleza el espíritu de ser guerreros, tienen el ministerio de liberación, son guerreros natos. Que ese tipo de personas, cuando se meten con Dios, en serio, hermano, llegan a niveles espirituales que los demonios de acá abajo, eso no es nada. Van a pelear con los big boys allá arriba. Pero ese nivel espiritual que han logrado desarrollar para poder llegar a ese nivel. Así también son los milagros y las bendiciones de parte de Dios, pero así también son las luchas. Fíjate, deja de interrumpirte ahí poquito. Hoy escuchaba una predicación de una pastora. Hermana Rosita, Dios la bendiga, hermana Sarita, me impactó bendiciones. mucho porque ella tiene el ministerio de liberación. Y dice que le salió una emergencia y le hablaron para orar por un niño que estaba muriendo en un hospital. Y ella bien ocupada con su agenda porque es famosa, sale mucho en YouTube. Dice que andaba viajando y cuando le hablaron, pues
no estaba cerca para poder ir. Entonces, cuando ella llegó, el niño ya estaba en la morgue, ya había muerto. Entonces dice que ella fue a la morgue y cuando llegó a la morgue le dijeron que era tarde porque el niño ya había muerto. Entonces dice que ella se sintió mal y se fue a su casa, dice, va de llorar y llorar, y dice ella, para vergüenza mía les voy a decir esto, dice, porque tenemos que estar bien preparados y bien conscientes y entregarnos por completo a Dios, porque a veces si no somos sensibles vamos a tomar una mala decisión. Amén. En este caso ella dice que cuando llegó a casa y se puso a llorar y llorar y llorar y le preguntó al Señor que por qué, que qué había pasado, y el Señor le dijo, mira, si tú hubieras entrado a esa morgue y hubieras orado por ese niño resucita. Dice, porque yo quería que ese niño viva. Y dice que ella más de llorar y llorar y llorar porque dice, yo fallé, dice, en la agenda mía, me preocupé más por atender la agenda mía que un llamado de Dios. Era el Señor que me estaba mandando a ese Amén. lugar para que ese niño resucitara. Y por yo haber sido desobediente a Él, dice, ese niño no vivió. Dice, no saben todo lo que he pagado, dice, por haber desobedecido eso al Señor. Entonces, eso es algo de lo que él decía, de que estas personas tienen grandes ministerios, pero también, como decíamos acá en las otras bases, hay tantas cosas que seguir y que aplicar para poder escuchar, entender al Señor y qué es lo que quiere hacer. Y no desenfocarnos de lo que Dios quiere. Y el problema, uno de los problemas grandes que tenemos, hermano, es que no le dedicamos a Dios el tiempo necesario. Uh-huh. Cuando usted cree que ya fue suficiente tiempo, es cuando apenas el Señor va a hablar. El Señor necesita que le dediquemos tiempo para podernos mostrar y enseñar cosas. La victoria la tenemos ganada porque somos hijos de Dios. Pero el Señor nos pasa por este tipo de procesos para enseñarnos, para mostrarnos y para poder ser de bendición a otros. Entonces, una de las cualidades o características es reconocer nuestras capacidades y reconocer cuáles no son mis capacidades. Porque por eso muchos ministerios sufren, batallan, o muchas personas en el Evangelio fracasan porque quieren hacer algo que Dios no los llamó a hacer. O también quieren usar armas que Dios no Que les son dio. exactamente. Como Saúl quería ponerle su armadura a David y David... No. Dios nos ha capacitado a todos diferentes, nos ha equipado diferente para ejercer diferente trabajo, diferente ministerio. Entonces, número uno, tenemos que reconocer esas capacidades y nuestras limitaciones. Número dos, dominar nuestros temores internos. ¿Por qué dominar nuestros temores internos? Les voy a poner un ejemplo. Me ofrecen un trabajo de armar elevadores. Muy buen dinero se gana haciendo eso. Pero yo le tengo temor a las alturas. ¿Cómo voy a desarrollar ese trabajo si yo le tengo temor a las alturas? El dinero es muy bueno, muy tentadora la oferta, pero ¿cómo lo voy a desarrollar si yo vivo con ese temor en mi corazón de las alturas? No lo voy a poder desarrollar. Y lo mismo en lo espiritual, tenemos que reconocer nuestros temores internos, llegar al pasado, lo más profundo de tu ser y cerrar ese capítulo en tu vida, porque esa llaga que aparentemente está cerrada sigue abierta y eso te sigue causando dolor, tal vez ya no como antes, pero te sigue causando dolor. Recuerden esto, hermano. Satanás trabaja por medio de nuestra mente. Él lo que hace es traerte tu pasado a tu presente para que no avances a tu futuro. Si algo Satanás conoce es tu pasado. Él conoce tu pasado. Él sabe dónde te puede herir.
Él sabe dónde están esas llagas todavía abiertas. Muchos de nosotros venimos al camino del Señor y creemos, y lo hablamos hace unos meses atrás, qué tan importante es sanar nuestra alma y nuestro corazón. La sanación de nuestra alma, porque todavía hay cosas internas dentro de nosotros que nos lastiman, nos afectan y no podemos ser efectivos en la obra de Dios. No crecemos porque esa llaga sigue abierta. Esos temores siguen abiertos. Y mientras nosotros no encontremos la raíz, no sé en cuántos de ustedes han participado en liberaciones. Y muchos dicen que no es muy recomendable que hables con el demonio. Yo digo que sí hay que hablar con él. Porque tienes que saber de dónde viene. Para poder llegar a la raíz y cerrar toda puerta que se abrió. Muchos de los problemas o hermanos o amigos que tienen problemas de ataques espirituales son por cosas de sus ancestros, ni de ustedes son. Son las cosas ancestrales que no se han cerrado puertas. Uno tiene la autoridad de parte de Dios de investigar hasta qué tan profundo está esa situación para poder cerrar esa puerta en el nombre de Jesús. Y créeme que una vez que se cierra esa puerta, si tú no la abres, jamás vas a volver a padecer de esta situación. ¡Wow! Parece que nos estamos desviando del tema, pero no, hermano. Es importante saber. Es muy importante saber. Y cerrar todo, porque yo he conocido personas que los dedicaron a demonios. Sus ancestros fueron satanistas, fueron brujos. Y los dedicaron antes de que nacieran. Esa generación estaba dedicada a Satanás. Y esa baby que nació, que venía dispuesto a ser para Satanás, crece y se convierte al Señor. Yo no sé si te acuerdas, déjame interrumpirte aquí. En años atrás, cuando tenía yo tantas luchas espirituales, y en una ocasión yo le pregunté a un espíritu que estaba ahí, le dije, ¿qué quieren? ¿Por qué me buscan? ¿Qué quieren de mí? Y lo que el espíritu me dijo es que te quieren para esposa de Satanás. Amén. Y le dije que el Señor lo reprenda, le digo, porque yo soy de Cristo y a Él me debo y a Él me entrego, yo no quiero nada con Satanás, yo hace mucho tiempo que lo dejé, yo no quiero volver atrás y en el nombre de Jesús te vas tú y todos los que vengan contigo, pero yo no quiero tener nada con Satanás. Pero eran luchas constantes, no sé si te acuerdas cuando te dije eso. Sí, ya hace bastantes años atrás. Rato. Sí. Entonces es interesante, es necesario dominar, cerrar capítulos en nuestra vida pasada. Porque vuelvo y repito, Satanás conoce tu pasado, conoce tu presente porque lo está mirando, pero no tiene acceso a tu futuro. Satanás y sus demonios, brujos, hechiceros, toda esa gente que lee manos, esa es pura mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. El único que tiene acceso a tu futuro y porque ya lo escribió, ya está escrito en tu destino, es Dios. Amén. Dice la palabra en Isaías que Él mira el final tuyo desde el principio. Eso ya está escrito. Nadie lo va a cambiar. El Señor es el único que abre puertas y es el único que cierra puertas. Satanás no puede abrir, no puede cerrarte, puede obstruir, pero no tiene la autoridad para abrirte una puerta o para cerrarte una puerta. Y el Señor nos ha dado autoridad y poder para atar y reprender demonios en su nombre. Amén. Todo lo que te esté pasando, átalo en el nombre de Jesús. Sácalo fuera, cierra toda puerta que tu
tu familia, tus ancestros hayan abierto maldiciones generacionales. Muchas veces mejor tú ni sabes. Y por eso estamos batallando con todo ese tipo de situaciones, hermano. Es necesario conocer y saber. Dice la hermana Sarita, sí, yo recuerdo una ocasión, una cena de esas, el pastor preguntó ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió, me llamo adulterio. Y si usted sigue la conversación, te va a decir quién lo mandó y desde dónde lo mandaron. Por eso es necesario saber. Pero hermano, una persona que pueda hacer esto tiene que estar ungida por Dios. Porque los demonios no se espantan con su gritería suya, ni con sus lenguas chalalay, chalalay. El diablo también habla lenguas. Sí. Yo no sé por qué estamos entrando en este terreno, pero Dale. dijera el pastor, ahí voy. Alguien tiene que escucharlo. El diablo habla lenguas y conoce la palabra, pero se sujeta a la palabra. Amén. Se tiene que sujetar. Y si algo los demonios reconocen, es la unción que está en esa persona en ese momento. Por eso es que los demonios huyen, salen, no por tus palabras, no por tu oración, sino por la unción que portas de parte de Dios. Por eso salen y huyen, porque no resisten la presencia de Dios. Amén. No soportan la presencia de Dios en alguien. Por eso es que huyen y se tienen que sujetar en el nombre de Jesús. Sí, No se sujetan en el nombre de María. En el nombre de Jesús tiene que huir, en el nombre de Jesús. Porque se tienen que sujetar. Porque no es el nombre de Pancho, no es el nombre de Hugo, ni es el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo tienen que salir. Amén. Ay, hermano, ¿por qué estamos entrando para acá? Dale. Tenemos que cerrar Fuerte. esas puertas. Esos temores tienen que salir fuera en el nombre de Jesús. Para que podamos ser efectivos y ser unos guerreros natos en el nombre de Jesús. No natos, pero efectivos, porque el que es nato El que es nato, correcto. Thank you, Ryan, por corregirme. Efectivos. 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 Número 3. Ser persistente. Ouch. Muchos patinamos ahí. Una vez, hermano, en un edificio que estábamos construyendo, había una gotera, pero esa gotera estaba adentro, pero también pude ver una por fuera, en una esquina del edificio. Que esa no nos causaba problema en ese momento, pero al tiempo iba a causar problema. ¿Y por qué digo al tiempo? De repente me puse a observar cómo la gota caía y pegaba en una piedra. Y pegaba en una piedra. Y me puse a observar la piedra, cómo estaba. La piedra ya tenía un agujero por esa gota. Y me habló el Señor a mi corazón en esa tarde y me dijo, así como tú ves esa gota persistente, así tienen que ser mis hijos. Porque va a llegar el momento que esa gota de agua va a romper esa roca. No por su fuerza, no por su peso, por su persistencia. También en la Biblia está una escritura que habla de eso, de una mujer, ¿te acuerdas? Que iba a pedirle al juez injusto justicia, 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 Amén. justicia. Y el hombre no le hacía caso, pero hasta que lo enfadó, y solamente porque lo enfadó, porque tanto molestaba, dice, le voy a hacer justicia a esta mujer porque ya, vamos a decir que me tiene hasta el tope, lo molestaba. Entonces, por eso también logró ella lo que quería. Amén.
Déjenme saludar a José Sorabia. José, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. El Hijo de Dios tiene que ser persistente. Pero ¿qué nos sucede? Y nos sucede a todos. Nos sucede completamente a todos. Creemos que lo que está formado a nuestro alrededor en ese momento va a afectar a lo que yo estoy esperando. Y no es así. Elizabeth era estéril, se burlaban de ella, pero ella no se rendía, se aferró a que el Señor le diera un hijo. Y ahí está Samuel. Tú te tienes que aferrar por tu milagro. Tú tienes que aferrarte, tienes que ser persistente. Tal vez las circunstancias en ese momento no son las idóneas, no son las correctas. Está tu mundo completamente volteado de cabeza. Pero déjame decirte que si tú sigues insistiendo, va a llegar el momento que tu milagro se va a dar. Pero no dejes de orar, no dejes de pedir, no dejes de creer. Cree que Dios lo va a hacer. Cree que el Señor te lo va a cumplir, pero no te rindas. Gloria a Dios. No te rindas. Amén. Sé persistente, aférrate, sé necio. Si somos necios para muchas cosas, ¿por qué no nos podemos ser necios para Dios? Amén. ¿Por qué no puedes ser necio para que tu milagro se cumpla? Amén. En el camino de Dios no es cómo empiezas, es cómo terminas. Amén. No importa si tienes 40 años en el Evangelio, si tus últimos años lo echaste a perder todo. Sí. No es cómo empiezas la carrera, es cómo la terminas, llevándote el premio mayor, llevándote la corona de justicia. Amén. Eso es lo importante. Los campeones, los atletas entrenan y entrenan, llueve, truena, relampaguee, ahí están, dale hasta que logran el campeonato, logran el trofeo, logran la corona. Y si esa gente que no conoce de Dios lo hace, ¿por qué un hijo de Dios no lo puede hacer? ¿Por qué tú y yo no nos aferramos a que tenemos que seguir adelante? ¿Por qué tú y yo no nos aferramos a que mi situación tiene que cambiar en el nombre de Jesús? Amén. Gloria a Ay. Dios. Así es, hermana Sarita. Ana fue persistente por su hijo. Ay, hermano, yo me estoy quemando aquí. Yo quiero salir corriendo de aquí. Tenemos que ser persistentes. Y hay veces que no quiero ir a la iglesia. Sí, a mí me pasa también. Hay veces que no quiero ir. Pero tengo un compromiso con Dios. Dios ha restaurado y está restaurando mi vida. Él murió en la cruz por todas las barbaridades que yo hacía. Tengo que ir porque yo hice un compromiso con Dios. Él ha sido fiel con mi vida. Él ha sido fiel con mi familia. Él ha restaurado mi matrimonio y lo sigue restaurando. Amén. Simplemente por eso tengo que ir. Mi carne no quiere, estoy cansado, me siento enfermo. Tengo que ir porque yo hice un compromiso con Dios. Aunque no quiera, mi carne no me puede mandar. Amén. Pero cuando le hacemos caso a la carne y nos quedamos un día, 2 días, 5 días y ahí se va. Hay situaciones que se entienden, no se puede por cualquier circunstancia. Fine, no hay problema. Pero que no se haga un hábito. Que no se te haga una costumbre. No le demos espacio al enemigo para que venga y nos ataque. Entonces tenemos que ser persistentes, tenemos que ser necios. Así como yo creo que usted ha conocido gente necia, bien terca, así hay que ser en lo espiritual. Sí. Aférrate a que tiene que suceder, provoca el milagro, provoca tu sanidad, provoca tu liberación, Amén. provócalo. ¡Ah! Amén. Hay que provocarlo. Amén. Ay, Señor bendito, se me está acabando la hora.
Un guerrero de Dios tiene que ser honesto. Ama la verdad. Sus acciones van a reflejar la realidad y no busca engañar o reflejar algo que no son. Usted ha conocido gente que parece ser, pero no es. En el camino del Señor hay muchos. A veces es más fácil encontrar, lo voy a decir, y es vergüenza para un cristiano decir lo que yo voy a decir. Pero a veces es más fácil encontrar una persona honesta fuera del camino del Señor que a veces en la viña del Señor. Es triste, pero es una realidad. Si algo tiene que tener el Hijo de Dios, es honestidad. Transparente en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora. No puedo ser yo un angelito con alas en la iglesia y ser un demonio afuera. No se puede. A la gente la podrás engañar, pero a Dios no lo vas a engañar. Y si algo ocupa un guerrero es ser honesto. Porque la honestidad refleja la realidad y no busca engañar o reflejar algo que no son. Son la verdad y su fe son banderas de batalla. Amén. La honestidad. David era una persona honesta, temerosa de Dios. Dice, apartado del mal. Usted puede ver todos los guerreros que Dios usó eran personas honestas. Y si al principio no eran, después se hicieron. Es que Dios va tratando con los corazones. Exactamente. Cuando Dios tiene un propósito en la vida de uno, Dios te va a limpiar, Dios te va a capacitar, Dios te va a quitar todo lo que te estorbe y tú vas a quitar todo lo que le estorbe a Dios si en realidad te quieres sujetar a Dios. Y algo que yo he entendido, baby, yo creo que tú vas a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Perdón, lo que voy a decir y los hermanos que nos están viendo. Va a llegar, nunca vamos a ser perfectos. El Señor va a trabajar con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Amén. Perfectos no vamos a estar aquí en la tierra. Pero una vez que lleguemos a la presencia de Dios, ahí sí vamos a estar. Pero vamos a ser transformados. Aun cuando somos cabezones y no Exactamente. queremos obedecer, acuérdate qué le pasó a Jonás. Exactamente. No quería y tuvo que a fuercita. Hay veces que no queremos entender, es lo que estábamos hablando. Somos tercos, somos necios y el Señor tiene que... Yo tuve que volar en una motocicleta por el aire 40 pies para poder entender que Dios tenía un propósito en mi vida. Hermano, todas esas vueltas que di en el aire para que yo me hubiera roto por lo menos un dedo. Pero ni el pantalón se me rompió. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a continuarlo la próxima semana porque me faltan 5 o 6 puntos más o cualidades del guerrero. Y todavía me falta compartirles porque no podemos seguir hablando del guerrero sin presentarle a usted la armadura de Dios. Le tengo que hablar de la armadura de Dios. Porque un guerrero no es el mismo guerrero sin la armadura. Ese guerrero sin armadura está limitado. Básicamente va a usar solamente sus habilidades naturales. Pero un guerrero con la armadura de Dios, un guerrero con la armadura de Dios
Cuidado, hermano. Y no puedo dejar por alto hablarle de la armadura de Dios. Entonces el próximo miércoles, gracias hermana Silvia, Dios la bendiga. Exactamente, hermana Noemí, me arrebató ahorita las palabras que leí su comentario. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Amén. Dice la palabra que solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. ¿Y por qué tenemos que ser valientes? Porque hay violencia. Ay, qué rico está poniendo esto, hermano. Entonces lo vamos a dejar aquí. Voy a terminar con las 5 características que necesita tener un guerrero de Dios. Y vamos a concluir con la armadura de Dios. Porque esa armadura te la dio a ti, te la dio a tus hijos, a tu esposo, a todo mundo que quiera seguir al Señor. Esa armadura está dispuesta. Amén. Y cuando entendamos qué es la armadura de Dios y la sepamos usar y ponérnoslas en el lugar correcto, hermano, que se agarre Satanás. Amén. Entonces vamos a concluir aquí. Gracias por conectarse. Gracias, hermana Sarita. Dios la bendiga. Salúdenme al hermano, por favor. Ahora me estaba acordando de él cuando fuimos a Israel. El esposo de la hermana Sarita, el hermano Milton, fue mi roommate. Compartimos cuarto cada quien en su cama. Yo no sé si lo dejaba dormir o no, con las roncadas que a veces me dan por hacer, pero yo creo que sí, porque nunca lo vi tan desvelado. Yo creo que sí se dormía también tranquilo. Salúdenmelo, por favor. ¿Y qué les parece si antes de cerrar hacemos una oración? Se voy a pedir a mi esposa. Que hicimos la 4, nomás la 5 ya no es la ley. Ya. Le voy a pedir a mi esposa que haga una oración y después ya cerramos el programa con nuestra lectura de base. Amén. Amén. Señor, gracias una vez más, Padre amado, por tu palabra preciosa, Señor. Gracias, Padre amado, por hablarnos, Señor Jesús, a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre. Te pedimos, Señor, que nos equipe, Señor, que despierte, Señor, ese guerrero que está en cada uno de tus hijos, Señor. Para que podamos, Señor Jesús, levantarnos, Padre Santo, y dar la buena pelea, Señor Jesús, en tu nombre, Padre. Porque es necesario, Señor. Hay luchas, Señor, el mundo está lleno de luchas, de pruebas, de circunstancias, Señor Jesús, y nos es necesario, Padre, levantarnos, Señor, porque tenemos unos hijos, tenemos unas descendencias, Señor, que dejar herencias espirituales, Señor Jesús, y tienen que ser, Señor Jesús, de las tuyas, Padre, las bendiciones, Señor Jesús, y no las maldiciones, Padre, para poder cancelar toda maldición del diablo, toda acechanza del diablo, Señor Jesús. Necesitamos esas armas espirituales tuyas, Señor. Necesitamos levantarnos como guerreros, Señor, y saber usar, Señor Jesús, la armadura, Señor, la oración, la palabra, cada arma que tú tienes para tus hijos, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender completamente, Señor Jesús, cada una de estas cosas, Señor, que tú nos enseñas, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que bendigas también a cada persona que se conectó, Sí, Señor. Las que se van a conectar después, Padre Santo, que les hable, Señor Jesús, y que toque sus corazones así como lo has hecho con nosotros, Padre. Que el deseo de conocerte, de servirte, Señor, y de amarte crezca cada día más, Señor. Que no menguemos en ti, sino que crezcamos en ti, Señor. Para que podamos ser efectivos, Señor Jesús, para este propósito que tú nos trajiste a este mundo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Jonathan Castro González, por conectarte. Gracias, bienvenido. Dios te bendiga. Bendiciones. Amelia Gómez, gracias por conectarte. Dios te bendiga, Amelia. Bendiciones donde quiera que estén. Y vamos a concluir con la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Así una cita con Dios se despide dándole las gracias y diciéndoles de que Dios les los bendiga. Nos vemos próximo miércoles, 8 de la noche. Amén. Bendiciones en el nombre del Señor. Bye bye. Bendiciones.